Buenos días, alumnos. Mi nombre es Cecilia Rodríguez Leguizamón. Soy profesora de la Cátedra B de Derecho Concursal y Cambiario, específicamente de la comisión número 17, que es el grupo que se dicta los lunes y miércoles a las 9 de la noche. Continuando con los videos que se han ido subiendo de las primeras bolillas para no perder las clases, en el día de hoy me toca a mí referirme al punto número 3 de la bolilla 2, referido a los obligados cambiarios y a la aceptación. Bueno, con relación a esta temática debemos primero comenzar por definir quiénes son los obligados cambiarios. Con respecto a esto tenemos el liberador de la letra de cambio, el girado, que con posterioridad será aquella persona que conocemos como el aceptante, y el suscriptor del pagaré. Estas tres figuras son fundamentales en todo el desarrollo de tanto letra de cambio como pagaré, cada uno con sus obligaciones y características. Entonces, repito, cuando se les consulte o se les pregunte quiénes son los obligados cambiarios, ustedes tienen que tener en claro el liberador de la letra de cambio, el girado o aceptante y el suscriptor del pagaré. Vamos a comenzar refiriéndonos por el girado. Cuando hablamos de girado, lo que viene a la mente y lo que se vincula necesariamente con esta persona es la aceptación. La aceptación está regulada en el decreto ley en los artículos 23 a 31 y debemos comenzar por un concepto. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es un acto jurídico, cambiario, unilateral, en función del cual una persona asume la obligación incondicionada, literal, autónoma, principal y directa de pagar al portador legítimo de la letra de cambio el importe indicado en la misma cuando la letra se torna exigible. Entonces, esta persona acepta que se va a hacer cargo de pagar ese monto indicado en la letra de cambio al portador legítimo. Un aspecto fundamental de esta aceptación es que es un acto constitutivo. ¿Y por qué decimos que es constitutivo? Porque una persona diferente al liberador de la letra de cambio se constituye como obligado cambiario. Y principalmente, la característica fundamental, y por eso hablamos de un acto constitutivo, es que ese girado, esa persona sindicada por el liberador de la letra para que la acepte, al momento de la aceptación pasa a ser un obligado directo. Y tengan en cuenta esta palabra, es un obligado directo para diferenciarlo de lo que son los obligados de regreso, que ya los vamos a estudiar más adelante. Entonces, desde el momento de la aceptación de la letra de cambio, el girado se constituye en aceptante y en consecuencia obligado directo al pago. ¿Bien? ¿Cuáles son las características que tiene esta aceptación? En primer lugar, la aceptación no requiere la conformidad de ninguna otra persona. La aceptación no es recepticia, es decir, no va dirigida a ninguna persona determinada. No necesita que sea notificada a nadie. No hay ninguna norma que obligue al girado a tener que aceptar necesariamente esta letra de cambio. Y es un acto abstracto. ¿Qué implica ello? Que está desvinculado de la relación jurídica subyacente que existe o que vincula al liberador con el girado. Debemos tener en cuenta que si bien la relación que hay entre ellos al momento de la aceptación es de carácter cambiario, más allá de esta relación netamente cambiaria, hay una relación jurídica que es el motivo por el cual ese girado acepta la letra de cambio y esa relación jurídica subyacente no nos va a interesar desde el punto de vista cambiario, a los efectos de la aceptación. Va a existir y va a ser el motivo por el cual el aceptante va a decir que sí o va a aceptar y por el cual el liberador lo ha sindicado, lo ha nombrado, pero va a ser abstracta porque no nos va a interesar a los efectos de la cambiaria. Y también es un acto irrevocable. Más allá de algunos supuestos especiales, como lo define el artículo 31, es un acto de carácter irrevocable. Entonces, estas serían las características de la aceptación, que no requiere la conformidad de nadie, no requiere ser notificada, no es recepticia, no hay ninguna norma que lo obligue a aceptar, es un acto de carácter abstracto y es irrevocable. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la aceptación? Bueno, básicamente el sujeto va a ser el girado, aquella persona indicada por el liberador para tener que aceptar la letra de cambio. Tiene que confluir en la misma persona el girado y aceptante.
Y debemos tener en cuenta la posibilidad de que haya un representante siempre en la medida que tenga facultades especiales para poder aceptar la letra de cambio. Bueno, con relación a la presentación, a la aceptación, podemos hablar que hay tres posibilidades diferentes. Puede ser una presentación voluntaria, puede ser obligatoria o puede incluirse lo que se llama la cláusula no aceptable, es decir, que estamos prohibiendo la aceptación. Son tres situaciones diferentes. En el primer caso o primer lugar, vamos a decir que la regla general es que la aceptación es facultativa, así lo dispone el decreto ley. La persona puede o no aceptar la letra de cambio. Esa es la regla general. La presentación a la aceptación y la aceptación son facultativas. Ahora bien, ¿en qué casos no va a ser facultativa? ¿Cuándo va a ser una excepción a esta regla general de la facultatividad? Hay dos supuestos que son las excepciones. Las letras de cambio a cierto tiempo vista y las letras domiciliadas. ¿Por qué son excepciones? En la letra de cambio a cierto tiempo vista, que es una de las formas de vencimiento que ya vamos a estudiar en bolillas subsiguientes, pero vamos adelantando un poco para que se vaya entendiendo, es necesaria que esté determinada la fecha de la vista, que en este caso va a ser la aceptación, porque a partir de ese momento se comienza a computar el plazo necesario para el vencimiento de la letra. Por eso, si yo no tengo una fecha de aceptación, no voy a poder determinar cuándo vence ese título. Por eso decimos que es un supuesto de excepción. Así como también las letras domiciliadas, que son aquellas en las cuales el liberador ha indicado el domicilio de un tercero distinto al domicilio del girado a los efectos del pago de la misma. Pero también el liberador puede hacer que la letra se torne obligatoria, porque le interesa conocer cuál es la actitud que va a tener el girado al momento de que se presente la letra. Por eso la puede tornar de carácter obligatoria. Y por último tenemos el supuesto de la cláusula no aceptable, que es cuando la misma también se le puede llamar prohibida, porque se prohíbe la aceptación de la letra en forma total o incluso puede ser por un determinado periodo de tiempo. Acá lo que se busca o el fundamento por el cual se establece esta cláusula es no obligar al girado a una aceptación que probablemente no estaría dispuesto a darla. Por supuesto que una letra con una cláusula no aceptable va a ir aparejada de mucha desconfianza por parte de los portadores, pero bueno, eso es un riesgo al que vamos a asumir imponiendo esta cláusula. ¿Quién presenta la letra? Bueno, ¿ante quién? Ya lo sabemos, ante el girado, pero ¿quién la va a presentar? La va a presentar el portador legítimo. ¿Y cuándo vamos a decir que hay un portador legítimo? Cuando está legitimado por una cadena regular de endosos. Entonces, aquella persona que se legitima por esta cadena de endosos anterior a su persona va a ser legitimado y va a ser aquel que está en condiciones para presentar el título a su aceptación ante el girado. ¿Dónde? ¿Dónde lo va a presentar? En el lugar indicado en el título o en su defecto en el domicilio del girado. Estos son los lugares en los cuales se tiene que presentar el título para su aceptación. ¿Y en qué plazo? ¿Cuál es el momento para presentarlo? Bueno, el plazo es hasta el vencimiento del título, es decir, desde el momento de la creación del documento y hasta el momento del vencimiento, yo voy a tener la posibilidad de presentar este título para su aceptación. Bueno, ¿qué más? Se pueden dar dos opciones o dos situaciones distintas. Cuando tenemos una letra de cambio a la vista o una letra de cambio a cierto tiempo vista. Si es una letra de cambio a la vista, debemos tener en cuenta que la letra se vence con su presentación, por lo cual, al momento que yo presento la letra de cambio para que sea aceptada, en ese mismo momento queda vencida y con lo cual debe pagarse. Pero la otra situación es la letra de cambio a cierto tiempo vista, en la cual yo necesito que la letra se presente para su aceptación a los efectos que desde ese momento, es decir, el momento de la vista o de la aceptación, empieza a computarse el plazo dispuesto, por eso hablamos de cierto tiempo vista, es un plazo desde la vista para la aceptación del título. Si yo no tengo esta aceptación, no voy a poder empezar a computar el plazo necesario para que ese título venza.
Por eso es fundamental la presentación a su aceptación. Y en caso de que no sea aceptada esa letra, es necesario protestar por falta de consignación de la fecha de la aceptación. Si se niega a consignar la fecha, es necesario protestar, porque si no, no va a vencer ese título. Fundamental. Otra característica que podemos hablar dentro de lo que se refiere a la aceptación es la posibilidad de una segunda presentación regulada en el artículo 26 del decreto. Es un derecho que tiene el girado de solicitar al portador del título que presente nuevamente la letra a su aceptación al día siguiente. Son días corridos. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es la posibilidad que se le da al girado de que consulte con el librador cuál ha sido la razón para librar esta cambial. Frente a la presentación, solicitud de una nueva presentación y la negación por parte del portador del título, es necesario que se proteste y se deje constancia. Se va a tomar como que no hubo aceptación. Si yo le solicito una nueva presentación y el portador me dice que no, obviamente que lo voy a considerar como que no acepto y debo protestar. Ahora, en ese protesto, el aceptante debe dejar constancia literal de que se solicitó una nueva presentación y fue negada. ¿Por qué? Porque si no, se va a posibilitar el inicio de acciones cambiarias de regreso anticipada. Por eso, si yo dejo constancia en el protesto de esta situación, evito estas acciones anticipadas y necesariamente se va a tener que esperar al vencimiento del título para hacer exigible el pago de la misma. Bueno, ¿qué más? Con relación a las características o formalidades que tiene esta aceptación, debemos tener en cuenta, en primer lugar, habida cuenta las características que se han explicado en la bolilla 1, habíamos hablado de la literalidad y de la completitividad, es decir, que todo tiene que surgir del título, con lo cual la aceptación debe insertarse en el título. Se tiene que escribir en la misma letra que esta fue aceptada. No se puede complementar con otros documentos extracambiarios ajenos al documento de la letra de cambio. ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo vamos a aceptar? Bueno, se va a aceptar a través de las palabras que están permitidas, vista, aceptación u otro término equivalente, pero siempre debe estar firmado por el girado. La firma es fundamental. Si no está firmado, implica que no está aceptado. La aceptación puede ubicarse tanto en el anverso como el reverso del título, eso es indistinto. Y si yo deseo limitar el monto por el cual voy a aceptar, tengo que específicamente consignarlo de manera clara y precisa. Y en contrapartida se tiene que protestar por falta de aceptación por el resto o esa parte que no fue aceptada. ¿Qué más? La aceptación puede ser parcial, ya lo hemos dicho, con esta obligación de protestar por lo no aceptado, pero la aceptación no puede ser condicionada y esto es fundamental. Tiene que ser incondicionada, pura y simple. Yo no puedo limitar o condicionar mi aceptación a determinado evento. No, siempre tiene que ser incondicionada. Si yo coloco una condición, se va a entender que no hubo aceptación del título, con lo cual se va a tener que protestar por falta de aceptación. Más allá de que va a quedar obligado en los términos de la aceptación, es decir, que si yo le condicioné, voy a quedar obligada en esos términos extracambiariamente, ¿bien? Pero se va a tomar como que una condición a la aceptación es no aceptación. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la aceptación? Y esto es muy importante. En primer lugar, el girado, al momento de aceptar, pasa a ser aceptante de la letra y ello implica que sea un obligado directo. Fundamental, mayúscula, obligado directo, y esto es una de las características fundamentales o las consecuencias fundamentales que va a tener la obligación. En segundo lugar, el aceptante va a quedar obligado a pagar el título aun cuando el liberador no haya provisto de fondos suficientes para hacer frente a esta cambial. Porque más allá de que ambos van a ser obligados en distinta manera, hay un obligado directo que es el aceptante. Por lo cual, por más que no haya habido provisión de fondos, él personalmente va a tener que responder
ante aquel portador legitimado por una cadena regular de endosos que presente el título. Cuando no hay aceptación, se va a habilitar la posibilidad de iniciar lo que se llaman las acciones de regreso anticipadas, cuando no hay aceptación y se ha realizado el debido protesto. Pero esto de las acciones de regreso anticipadas ya lo explico cuando ingresemos a estudiar al liberador de la letra de cambio. Pero dejemos bien en claro que si yo no acepto, se habilita el inicio de este tipo de acciones de regreso anticipadas. Ya hemos dicho que si la aceptación fuera parcial, yo tengo que protestar por la parte que no fue aceptada. Es necesario para habilitar también el inicio de las acciones. Y otra característica fundamental es que al ser un obligado directo, el pago por parte de este aceptante libera a todos los obligados cambiarios. Y esto es fundamental. Todos los obligados cambiarios van a quedar liberados frente al pago del aceptante por su carácter de obligado directo. Y por último, con relación a la posibilidad de cancelar la aceptación, ello, si bien habíamos dicho que era irrevocable, va a ser posible en la medida que yo hubiera aceptado y no hubiera hecho circular el título, no lo hubiera remitido. Y acá entra en juego, o se vincula necesariamente con la teoría de la emisión. Es decir, que es un supuesto de excepción a la irrevocabilidad de los títulos de crédito y admite la posibilidad de cancelar la aceptación siempre y cuando el título no haya salido, no se haya emitido, no haya salido de la esfera del girado. Bueno, todo esto con relación a lo que es la aceptación de la letra de cambio y la posición jurídica del girado como aceptante y como obligado directo. Por otro lado, tenemos las obligaciones que va a tener el liberador de la letra de cambio. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el liberador de la letra de cambio siempre va a ser un obligado de regreso y ante él solo van a poder iniciarse acciones de regreso. Las acciones pueden ser de regreso directas en función de la persona a la cual van dirigidas. Bien, dijimos que el girado era un obligado directo, ahora hablamos del liberador de la letra como obligado de regreso. Con relación al liberador de la letra de cambio, debemos tener en cuenta que la principal obligación que él tiene está regulada en el artículo 10 del decreto ley, el cual dispone que este liberador va a ser garante tanto de la aceptación como del pago. Y estas son dos palabras fundamentales. Es garante de la aceptación y del pago. Bien, bueno, y se le van a poder iniciar acciones de regreso teniendo en cuenta que, o en función de qué es lo que yo voy a reclamar, si por falta de aceptación o por falta de pago. En el supuesto que el liberador se hubiese eximido o exonerado de la garantía del pago, esta cláusula de exoneración de la garantía del pago no implica la invalidez de la letra, sino que directamente la voy a tener como no escrita. Bien, el liberador no puede exonerarse de la garantía de pago. Sí puede exonerarse de la garantía de la aceptación. Y ya vamos a ver por qué. Si el aceptante acepta la letra de pago y después no paga la misma, en este caso el portador del título puede ir y exigir el pago de la obligación al liberador. Bien, focalicemos la situación práctica, digamos. El girado aceptó, pero después no pagó. En ese caso, ¿qué hace el portador legítimo? Legitimado por la cadena regular de endosos que tiene en sus manos el título. Si el que debía pagar, que era el obligado directo, es decir, el aceptante, no lo hizo, este portador puede dirigirse contra el liberador de la letra de cambio. Pero, ¿en qué momento? Al vencimiento del título, ¿bien? Porque hubo aceptación y después no hubo pago. Entonces, cuando vence el documento, en ese momento me voy a dirigir ante el liberador. ¿Por qué? Porque con la aceptación, ese liberador no quedó librado del pago. No, se constituyó en un obligado solidario. Aceptante y liberador ambos deben responder por el pago de la cambial. ¿Bien? En distinta medida. Uno como obligado directo, otro como obligado de regreso. Esa es la primera situación. ¿Bien? Aceptante acepta, luego no paga. ¿Qué hago yo, portador del título? Me dirijo contra el liberador al momento del vencimiento del documento. Segunda situación. El aceptante no acepta. Desde el comienzo no me acepta la cambial. ¿Qué hace el portador? Bueno, y acá es esto que yo les hablaba de la posibilidad de iniciar una acción de regreso anticipada.
Si el aceptante desde el primer momento no aceptó este título que se presenta, el portador no debe esperar al vencimiento del título. Puede iniciar lo que se llama la acción de regreso de manera anticipada. ¿Anticipada por qué? Porque no voy a esperar al vencimiento del documento. Desde el mismo momento que a mí no me aceptaron, realizando el debido protesto por falta de aceptación, se habilita la posibilidad de iniciar una acción de regreso de manera anticipada. ¿Bien? Bueno, justamente para evitar esta situación, el liberador de la letra lo que puede hacer es exonerarse de la garantía de la aceptación. ¿Bien? Para evitar que me inicien acciones de manera anticipada, me exonero de la garantía de aceptación y obligo a que aquellos portadores cuyas letras no fueron aceptadas necesariamente deban esperar al vencimiento del título para poder dirigirse en contra del liberador del documento. ¿Bien? Y este es el sentido de exonerarse de la aceptación, evitar justamente las acciones de regreso anticipadas. Pero tengan en cuenta, ¿me puedo exonerar de la garantía de la aceptación? Sí, pero no puedo exonerarme de la garantía del pago. ¿Bien? Siempre va a tener que responder el liberador frente al no pago del aceptante. ¿Por qué? Porque son obligados de carácter solidarios. Ambos están obligados a pagar la letra. Bueno, espero que haya quedado en claro las obligaciones tanto del aceptante como del liberador de la letra. Por último, tenemos el suscriptor del pagaré. En el caso del suscriptor del pagaré se da una particularidad. Él va a ser un obligado directo. ¿Bien? No proceden las acciones de regreso en contra del suscriptor del pagaré. Y es importante que tengan en cuenta el artículo 104 del decreto que establece que el suscriptor del pagaré queda obligado en la misma medida o de la misma manera, de la misma medida que el aceptante de una letra de cambio. ¿Y cuál es la particularidad que va a tener el suscriptor del pagaré? Que van a confluir en esta misma persona, que va a ser una sola, el suscriptor del pagaré. En él se va a aglomerar, digamos, dos obligaciones. La obligación originaria, y es en función de esto que se lo va a vincular al liberador de la letra. ¿Por qué? Porque él va a ser el creador del título. ¿Bien? Entonces tenemos el pagaré, tenemos el suscriptor del pagaré vinculado de igual manera que el liberador, o de similar manera al liberador de la letra. ¿Por qué? Por esta obligación originaria de crear el documento, pero a la vez confluye en la misma persona la obligación de pago, y en esto se lo va a vincular al aceptante de la letra. ¿Bien? Porque él debe pagar el título. Entonces decimos que en una sola persona, que es el suscriptor del pagaré, se dan dos cuestiones diferentes. Por un lado, la creación del documento, y por otro lado, la obligación al pago del mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. Acá en este video lo que se ha intentado es hacer una primera aproximación a este punto 3 de la bolilla, y que espero que les haya quedado claro, o que me haya podido expresar en relación a los obligados cambiarios, a estas tres personas: liberador de la letra, girado, aceptante, obligado directo y suscriptor del pagaré. Bien, bueno, saludos.